Soliloquio. Buen día, planeta Tierra. Daniel Rosas de este lado. Intento hacer esta introducción algo divertida, pero hay veces que sencillamente no se puede. Hace unos días por fin pude darme tiempo para ir a un café a leer un poco, ya saben, desconectarme de la rutina diaria. Y yo no sé si soy imán de historias o si simplemente mi oído está presto al chisme, pero inmediatamente capté la conversación de la mesa de al lado. Estaba ocupada por 4 damas, una de ellas, una pequeñita que después supe, no de la mejor manera, era la hija de una de las mayores y, por cierto, aparentaba no estar escuchando la charla de las adultas. Y es que una de ellas le decía a sus amigas: güey, la neta me di cuenta de que sí la estaba cagando, le reclamé muy cabrón el que se hubiera ido de vacaciones con esa vieja, pero pues la neta, pues es su nueva pareja y yo qué chingados tengo que meterme y bla 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 bla. Y ojo, caballeros, el tema no es su manera de hablar porque, seamos sinceros, nosotros hablamos peor. El tema es lo que estaba diciendo delante de su pequeñita, delante de su hija. Pero no fue la parte más cuestionable, ya que minutos después 2 de las amigas pues se despidieron y se quedaron en la mesa solo la mamá con esta chavita. Y entonces comenzó el cuestionamiento velado. Y que cómo te fue el fin de semana con tu papá, te divertiste, te atendió bien, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cómico del interrogatorio, si es que tiene algo de cómico, es que la menor contestó con monosílabos mientras seguía jugando con el teléfono de la mamá. De hecho, así lo había estado haciendo mientras ella se confesaba con sus amigas minutos antes. Pero no crean que nada más es del lado femenino que se cuecen esas habas. Una jovencita me platicó que está muy enojada con la pareja de su mamá porque ella se fue de viaje por un tema de trabajo. Aprovechando la ausencia, el susodicho los invitó a comer a ella y a sus hermanos, y no solo hubo un interrogatorio similar, sino que hubo acusaciones. Vamos, para mantenerme dentro de lo políticamente correcto, solo diré que no bajó de cascos ligeros, y ustedes saben a qué me refiero, a la mamá en cuestión. Es que de verdad no nos damos cuenta del daño que le hacemos a los menores con estos interrogatorios. O sea, neta, no nos damos cuenta de la imagen que proyectamos cuando hablamos mal de nuestros ex. Bueno, pues esto anteriormente estaba tipificado como alienación parental. Como anécdota les contaré que el término fue quitado del Código Penal de la Ciudad de México luego de que una madre mató a sus hijos ya que pretendía o perdería su custodia. Y bueno, pues luego de esto el padre alegó alienación parental. Al menos esta fue la versión que se dio en su momento por parte de las autoridades. Bueno, ¿qué era esta figura? ¿En qué se ha transformado? Pues para hablar de ello, hoy platicaremos con las abogadas especialistas en materia familiar, Leticia Velasco Flores y Martina Cruz García. Vamos para allá. Audiocentro presenta. ¿Qué? ¿A poco te escapaste de la juguetería, muñeca? No eres Google, pero tienes todo lo que busco. ¿Te caíste del cielo, mi ángel? Si lo bonito fuera pecado, no tendrías perdón de Dios. ¡Ash! Hombres. Un podcast donde charlamos de las nuevas masculinidades que ninguna mujer se quiere perder. Esto es Hombres Trabajando Nos. Bueno, pues como les adelantaba, caballeros, damas que nos pueden escuchar, amigos, estamos aquí con Leti y Martina, ¿les puedo llamar así? Claro. Que sí. Buenísimo. Bueno, el tema, como les adelantaba, la alienación parental. ¿Qué es esto? Y de entrada, para hablar qué es esto, quiero darle primero la palabra a Martina, abogada. Martina, usted es especialista. Tú eres especialista, déjame hablarte de tú, ¿no? Derecho familiar, déjeme tutearte. Litigante y derecho familiar. Ahí está, bueno. ¿Qué es esto de la alienación parental? ¿Existe? Porque yo he escuchado que por ahí lo alegan, quieres demandar, quieres quedarte con la custodia de tus hijos o de tus hijas y dices, es que hay un tema de alienación parental. ¿Qué es esto? ¿Existe todavía? ¿Ya no? ¿Qué onda? Bueno, anteriormente sí existía y así se denominaba alienación parental. Sin embargo, actualmente, en la actualidad no. El Código Civil ya no lo contempla, sino que ahora es una violencia familiar, provocada por familiares hasta el 4º grado de parentesco, puede ser también por alguna doméstica, hermanos, hermanas, en fin. Y es... A ver, perdón, me interrumpo aquí tantito, o sea, ojo. Si mi hijo vive con mi expareja y hay violencia desde el abuelo Así es. hasta la persona que les ayuda en el hogar, Sí. ahí ya puedo alegar... Violencia familiar. Ok.
Consiste también en provocar una animadversión. Ah, caray. Animadversión del menor hacia uno de los progenitores que no tiene la guardia. Es un rechazo. Claro. Buenísimo. Y hay varios tipos, entiendo. Claro. Una puede ser... Es que siempre tenemos como que la idea de que la violencia tiene que ser física, pero no necesariamente es física. Puede ser violencia económica, puede ser una violencia sexual, puede ser de muchos tipos, provocada por esa animadversión. Es tendiente totalmente a provocar una alteración emocional hacia el menor, al menor procreado por las partes. Ok, las vamos a ir desglosando todas estas, pero déjame saludar acá, entonces ahora a Leti. Claro que sí. Leti Vasco. Bueno, ya nos habló un poco Martina de qué es esta alienación. Ahora, antes de comenzar este podcast, tú me decías, bueno, la figura jurídica ya no existe, pero sí existe el hecho, ¿no? Sí, como tal, como alienación parental, ya no existe regulada ni contemplada en el Código Civil. ¿Por qué? Porque se decía que era un tipo de violencia quien cometía la alienación parental. Y como la violencia tiene muchas fases, como lo acaba de decir Martina, era una ambigüedad, pero ¿qué es lo que sucede? Es un tipo de violencia. Si tú sujetas a un niño, niña, adolescente a estar hablando mal de su papá, a decir que él es malo, perverso, que trata mal a su mamá, que como no lo quiere se desquita con la mamá, entonces provocaba en los niños odio, miedo, temor, pero técnicamente, médicamente no se encontraba reconocida. ¿Qué es lo que sucede con la alienación parental? Cuando lo regula y lo contempla el código, una de las consecuencias de ese tipo de violencia era quitarle de inmediato la guarda y custodia al padre que lo tenía y que estaba siendo manipulador, que estaba alineando a su hijo. A ver, déjame ejemplificar esto. Es decir, si yo tenía la guardia y custodia de mis hijos, pero en ese momento mi expareja, hombre, mujer, iba ante un juez de lo familiar y decía, mis hijos están siendo violentados por su papá, inmediatamente me quitaban a mis hijos. ¿Era como un procedimiento preventivo, digamos? No, se tenía que llevar a cabo un juicio en el que se acreditara que estaba siendo violentado con esta figura. Bueno, pero claro, si tú le estás todo el tiempo diciendo a tu hijo que tu expareja es mala y es mala y es mala, pues en algún momento, si alguien le preguntaba, él o ella, el pequeñito, va a decir, mi papá es malo. No, y lo repiten hasta con palabras que no son de una personita de menos de 18 años. Dicen, es que mi papá ha dejado de suministrar alimentos. Justamente eso es a lo que quería llegar. Martín, a ver, por ejemplo, yo supe de un caso así. Presenta a la mamá el testimonio ante un juez. Mire, señor o señora juez, ¿no? Aquí está la grabación de mi hija cuando se está refiriendo a su papá. Y utilizando palabras como las que nos decía Leti, ¿no? Inadecuadas. Sí, no le crees que una niña de 8 o 13 años pueda hablar manutención, este tipo de cosas. Ahí en ese caso, por ejemplo, ustedes como abogados lo detectaban. ¿Qué hacían? Exacto. Bueno, inmediatamente le solicitábamos ante el juez, primero que nada, así preponderantemente una plática. Precisamente plática, pero directa con el menor en cuestión, ¿sí? ¿Para qué? Para que el juez tuviera una interacción y ver más allá, porque además el juez ni es perito. El juez tiene la facultad total y absoluta que la ley le confiere para ir más allá. ¿Cómo? Con estudios psicológicos. Entonces en las pruebas era donde se determinaba y se daba cuenta que ese niño ya estaba manipulado psicoemocionalmente, con una serie de situaciones que no eran adecuadas para un normal desarrollo de su personalidad. Y entonces ahí pues caía todas las mentiras o las falsedades tanto de uno como de otro. Claro. Ahora, ya no está contemplado así en el código, ya no aparece, ya no lo podemos alegar como alienación parental. Por el nombre no. Por el nombre no. Pero ¿qué sí podemos hacer? O sea, si yo como papá estoy viendo que mis hijos tienen ciertos comportamientos, quiere decir que está pasando algo. ¿Cuáles son esos comportamientos, Leti? ¿Cómo los detectamos y cómo los probamos? Porque además, digo, ahorita a lo mejor con los juicios orales ya sea diferente, pero cuando menos hasta hace unos años que eran juicios escritos, comprobarle a un juez que estaba pasando situación X era una pachanga. Tenías que llevar pruebas, testigos, peritajes. Bueno, ¿cómo se comprueba ahora? Sobre todo hay una prueba que es muy importante, en la única que va a tener una validez contundente para el juez,
El juez como perito de peritos, obviamente que no es un psicólogo, no es un médico, no es un trabajador social, pero él tiene todas las facultades amplísimas que el código le da, la ley le establece, y además tanto tratados internacionales, ahora ellos deben de asumir todas las pruebas que sean necesarias. La prueba es una pericial en psicología. La ley de la materia establece perito único, pero no quiere decir que no se pueda llevar una pericial donde cada parte ofrezca su perito, se llegue hasta un tercer perito y junta de peritos, en el cual estos peritos van a establecer si está interfiriendo en esa relación la persona que tiene la guardia y custodia en relación contra su padre. O bien la gente que está alrededor del niño, porque muchas veces, y esa era una de las cuestiones que se refería mucho, es que es la mamá, es que es el papá el que está interfiriendo, y a veces son abuelos, tíos, hermanos, primos. Entonces, esta figura como moda la pusieron en el código, pero después, cuando hubo una acción de inconstitucionalidad en Oaxaca, ahí se decreta que era inconstitucional tratarla como tal, y entonces viene la reforma al código en 2017 y ya se pierde la figura, pero era una forma de llamar un tipo de violencia, y nosotros tenemos ya todas las violencias de todas las formas que hay, directa, indirecta, como decía Martina, psicológica y demás. La parental era más bien encausada al ánimo y psicología del niño. O sea, si entiendo bien, no deja de existir el hecho, sencillamente como ya existía en el código como violencia familiar, psicológica, como le querramos llamar, no tenía caso que existiera además la figura de alienación parental. Claro, ok. Claro. Ahora, Martina, ¿qué pasa cuando... Perdón. Mande, otra de las pruebas muy importantes es la de un estudio socioeconómico para conocer el entorno para familiar, determinar bien cuál es el entorno en el que vive el niño, niña o adolescente que está siendo violentado. Ok. Y eso me lleva a lo que te iba a preguntar, Martina. De repente a mí me dicen que le van a hacer un estudio psicológico a mis hijos, y a mí me da como el freak, como porque no sabemos, porque no entendemos qué es eso. O sea, a mí me dicen que asociamos todavía el psicólogo o el psiquiatra con el loquero, y entonces a mí me dicen que van a llevar a mis hijos con el loquero. Lo primero que yo pienso es, híjole, no quiero. Pero tú que llevas añísimos litigando ya, ¿qué onda? O sea, ¿cómo es este proceso? ¿Cómo es este peritaje? ¿Qué hacen con los menores? De entrada, en la controversia del orden familiar, se establece que el peritaje en psicología no es nada más para el menor. Ojo, caballeros, ¿eh? Es para la mamá, el papá, los hijos, y si el juez considera que por ahí no encontró nada, pero algo está pasando, hasta con todos los del entorno familiar, con independencia de que sea la abuela materna, paterna y todo lo que implique. Ahora, yo recuerdo alguna vez platicando con un miembro de los juzgados familiares, y debo decirlo, hasta me cayó mal, no voy a decir su nombre porque además es un personaje público, pero me cayó mal porque decía que esta figura de la alienación parental era mal usada por las viejas, así me lo dijo. Sí. O sea, ¿no? Así me lo dijo, para abusar de los hombres, casi pobrecitos nosotros los hombres que abusan de nosotros, ¿no? Pero entiendo que no es nada más de un lado, o sea, puede haber alienación parental de un lado, del otro, y en estas nuevas figuras que tenemos ahora, en donde hay además matrimonios del mismo sexo, bueno, ya no quiero saber en qué se ha convertido esto, Leti. Decía Martina, es algo muy difícil el atacar a un núcleo de la familia, pero lo más complejo es que todos se van en contra de los niños, de las niñas, porque los toman como ese triunfo, es mi trofeo, tú no lo vas a ver, es el motín de guerra. Claro. ¿Cómo lastiman a los niños? De una manera terrible. Brutal, sí. Los niños llegan a estar tan manipulados, que ya existía la manipulación antes de que se hablara de esa alienación, la interferencia que se hace para que ya no exista ese vínculo emocional con mi expareja, sea del mismo sexo que yo o sea del otro sexo. Esa destrucción del vínculo es lo que lastima al niño. Y el niño toma actitudes de indiferencia,
Hay niños que dicen, ojalá se muera, ya no lo quiero. Y para eso están los psicólogos. Oigan, a ver, se termina el tiempo, pero sí quiero preguntarles algo más. Un caso, un amigo me contó que está en esta disputa por la custodia de su hijo. Entonces me decía él que llegaron como en las películas de Troya contra los espartanos, ¿no? Así cada uno en un bando, atrás un séquito de abogados, de defensores, psicólogos y la familia que siempre está ahí de metiche, por cierto, ¿no? Se encuentran a punto de darse el encontronazo. Dice el juez, a ver, un momentito, aquí a quien hay que escuchar es al menor. Y esto de repente no lo concebimos, no lo traemos en la cabeza. ¿Sí o no? Se tiene que defender esto que ustedes como abogadas llaman el interés superior del niño. ¿Cómo está esto? Eso es correcto, o sea, sí es importantísima la figura del juez cuando él interviene y hace ese tipo de interacción, es decir, a ver, momento, aquí ustedes tienen sus intereses, cada uno particular, pero aquí el interés que a mí me interesa es el del menor. Ven para acá, vamos a platicar. Él tiene una plática, una interacción y se da cuenta de muchas cosas que a lo mejor ni siquiera tanto los abogados como las partes nunca plantearon. Y lo único que están haciendo es agarrarlo como escudo o como bolita de ping-pong, y si yo te pego, pues ahí te lo aviento más fuerte. Y existe algo más grave. Cuando los llegan a institucionalizar y van a parar a la agencia de la Procuraduría, la agencia de menores, ¿sí? Adolescentes, y ahí hasta se institucionalizan a los menores. ¿Para qué? Porque ni el papá ni la mamá están capacitados para tener a los niños. Holas. Y eso es gravísimo, gravísimo, Sí, de si verdad. No tiene parientes que y se puedan hacer cargo. Sucede claro. más común que de lo que pudiera pensarse. Bueno, finalmente, es. Leti, no sé, alguna recomendación. Si alguien nos está escuchando en ese momento y está empezando su proceso de separación o ya llegó al divorcio y ahora viene este otro proceso que es el de la guardia y custodia de los niños, ¿qué recomendarles? Que hagan conciencia que en este tipo de asuntos a quien se perjudica es a los niños, niñas y adolescentes. ¿Qué es lo que sucede? Cuando han sido tan manipulados, estas pequeñitas personas, como yo les digo con cariño, no es de que los minimice, cuando crecen, hacen adicciones. Hay personas que es tanto su sufrimiento, tanto lo que les hicieron los papás en esa batalla que establecen, que llegan al suicidio. Van a repetir los mismos patrones que aprendieron en casa. Los hijos van a ser sus trofeos. No los van a hacer que sean plenos en su desarrollo. Yo siempre voy a la conciencia, al hecho, y en muchas ocasiones he tenido la oportunidad de decirles, los dos quieren a su hijo, por algo le están peleando. ¿Por qué no unen esas fuerzas para hacer un ser digno, independiente, en donde ustedes respeten la autonomía progresiva que tienen los niños? Porque decir, este menor de edad va a crecer, y conforme vaya creciendo esa autonomía también va a ir cambiando y ellos van a tener su propio criterio. Hay hijos que hasta los toman de apuesta. A mí me ha tocado ver que cuando salen de una plática con un juez le dicen, papá, dame el cheque que quedaste. Ya dije lo que me pediste en contra de mi mamá. Ahora entrégame el cheque. O mamá, mi novio va a ir a la casa porque ya dije que mi papá es un malvado. Entonces, así es. Híjole, interesantísimo. Bueno, pues ahí está. Así es. Caballeros que nos escuchan, pues muchas gracias por haber estado. La última Marta, nota. Cuéntamelo. Actualmente, inclusive, existe más violencia intrafamiliar de las mujeres hacia los hombres que de los hombres hacia las mujeres. Y te lo digo con conocimiento de causa. Yo me dedico a defender más hombres que mujeres. Aunque me ataque la audiencia, ni modo. No lo dije yo, lo dijo aquí la licenciada Martina. Y bueno, la verdad es que sí lo creo, o sea, lo creo en el buen sentido. Me van a atacar, ni modo. Sí, o sea, pero, a ver, unas por otras, la verdad es que hemos visto también más casos, o se denuncian cuando menos más casos de agresiones hacia las mujeres, pero en este caso pues también hay otra, o sea, claro, la otra es que también como hombres pues también estamos defendiendo cada vez más los derechos de estar con nuestros hijos, y porque es derecho de los hijos. O sea, no es porque lo diga yo, hasta donde recuerdo debe haber por ahí algo, sí, ¿no? Y aparte la evolución que ha tenido el ser humano, tanto hombre como mujer, antes un hombre no podía aceptar que había sido violentado. Antes los hombres no aceptábamos ni siquiera que tuviéramos que tener cariño hacia nuestros hijos. O sea, teníamos esta figura del papá que se iba a trabajar y que no lo veías hasta en la noche y te daba dinero y tan. O sea, un abrazo de tu papá era
una cosa impensable. Bueno, simplemente que un papá llore porque su hijito se enfermó, ay, pues ni que fuera marica, ¿no? Así lo trataban con un despotismo así de horrible, ¿no? Un desprecio. No es cierto. El hombre también llora, sí es cierto. Y es normal y es humanamente posible. Y además es muy normal que un hombre desahogue y que siente ese amor hacia sus hijos, por favor. Pero bueno, yo soy muy una férrima defensora de los derechos de los galanes. Tema de los caballeros. De los caballeros, galanes o no. Bueno, pues sí, aunque no sean galanes. La verdad es que este y otros temas, como los machismos que existen o los cambios que han habido, pues tendrán que ser pues charla de otro podcast. Por ahora, muchísimas gracias, Leti. Muchísimas gracias, Martina. Y de verdad, piénsenlo. No vale la pena utilizar a los hijos como trofeos si ese trofeo va a estar roto. Nos escuchamos la próxima. Chao. Hasta luego. Bye. Coloquio. Aunque al principio se negó que el confinamiento pudiera incrementar la violencia familiar, los datos más actuales del gobierno federal señalan que durante el primer semestre de este 2021 se registraron más de 129,000 carpetas de investigación por ese delito. Un incremento del 24% respecto del año previo, cuando ya había comenzado la pandemia por SARS-CoV-2. Nuevamente agradecemos a las abogadas especialistas en materia familiar Leticia Velasco Flores y Martina Cruz García. Si tienes algún comentario o sugerencia, puedes hacérmela llegar por Twitter en @DanielRosas_. Este podcast fue producido por Audiocentro, grabado por Ángel Hernández, editado por Juan Bernardo Cantú. Todo ello bajo la dirección general de Luisa Cantú y la producción de Javier Martret. Conducción Daniel Rosas y pues ya, ¿no? Audiocentro.